Y déjame hacerte una pregunta, porque tenemos historias similares. Cuando tú tenías 8 años y tus papás te llevaban a la reunión del domingo, ¿tú entendías lo que cantabas, lo que escuchabas? No, pues realmente no, o sea, Hasta a lo mejor lo cantas, pero no te apropias lo que estás cantando, ¿verdad? ¿Cuántos versículos te sabías? Yo te puedo decir que yo me sabía muchos. Sí, yo también, pero Se me olvidaron pues también después. Pero pues, eran palabras vacías. Claro. ¿En qué momento fue cuando tú dijiste, sabes qué, me estoy haciendo tonto? Pues yo creo que en el momento en el que entiendes precisamente este mensaje, ¿no? O sea, por qué Cristo tuvo que venir a salvarte, ¿no? A apartarte, ¿no? Exacto. Entonces, Y tiene mucho sentido que después de este capítulo 5 y 6, lo que pasa es ahora a mencionarnos las promesas, ¿no? O sea, las promesas que Dios da a aquellos que perseveran, que se esfuerzan y actúan en su fe. En el capítulo 10 les dice algo. ¿Me puedes leer, por favor? Sí, claro. 10:23 dice, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Exacto. Y de hecho hay otra parte donde les dicen, en el 32, si me puedes decir del 32 al 34. ¿Cuál, perdón? Del 10, 32 al 34. Sí, es que me quedé leyendo lo que sigue. Dice, del 32, dice, acuérdense de los primeros tiempos, cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel y cuando a ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores, que durarán para siempre. Sí, o sea, a lo mejor este mensaje pues era de esperanza también, ¿verdad? A mantenerse firmes, ¿no? Y fieles ve lo que a dice Cristo. el Dice, 35. por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Ahora, pausa. El 36 es el mensaje que ese versículo engloba lo que quiere decirles. Ok. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Ve, ahí está el secreto. ¿Qué dice? Perseverar con paciencia. Exacto. ¿A quién crees que es que les estaba escribiendo esto? O sea, cuando tú lees, dice, acuérdense de los primeros tiempos cuando aprendían acerca de Jesús. ¿A quién crees que les estaba hablando? O sea, no me refiero a una persona específica, me refiero a... ¿A una comunidad? Pero, ¿cómo crees que eran esas personas a las que les estaba hablando? ¿Cómo crees que pensaban? ¿Qué crees que estaba ocurriendo en ese momento? Que tuvo que decirles eso. Pues, de entrada, pues dice que estaban desechando su fe, ¿no? En Jesús. O sea, entonces, pues a lo mejor no había un crecimiento en su fe en Jesús. Si tú me describieras una persona a la cual tuvieras que decirle tú esto, ¿cómo la describirías? O sea, ¿qué es lo que dirías? Oh, tengo que decirle esto. O sea, hoy en día, o sea, a lo mejor alguien que debate, o sea, a lo mejor este mensaje es, no sé, yo pensaría, digo, ahorita de todo lo que platicamos, pensaría en alguien que a lo mejor debate, no sé, o sea, cosas que a lo mejor no te edifican. No, digo, sabemos que Jesucristo es el mismo, que el principio es el mismo, ¿verdad? Pero que se trate de desviar por otros temas que a lo mejor no edifican, ¿verdad? ¿Tú crees que el día de hoy ha pasado o tiende a pasar eso en la iglesia? No me refiero a una en específica, sino en general. No, pues sí, claro. Claro, o sea, a lo mejor, digo, y nos puede pasar, ¿verdad? Que en vez de enfocarnos en el principio, ¿verdad? Pues nos desviamos en que si tienes que practicar algo, hacer esto, hacer el otro, leer de tal forma, no sé. Sí, no, tal cual. Es cuando ponemos nuestra confianza, te lo podría decir, cuando tu confianza deja de estar en Jesús, Sino en la práctica, haz de sino cuenta. en las cosas como que, a ver, estoy leyendo bien, estoy orando, estoy compartiendo, porque muchas veces confundimos el compartir con dar un folleto.
Ok. O sea, tenemos un folleto en donde nos reunimos que está muy padre, está muy completo. Sin embargo, muchas veces las personas creen que porque cuando lo dan ya cumplieron con su labor espiritual de ir por todo el mundo y compartir el evangelio, ¿no? Pero Que a lo mejor por ahí puedes empezar. que por ahí puedes empezar, pero acuérdate que Dios no juzga por lo que estás haciendo, sino por la intención con lo que lo haces. Entonces, si solamente estás dándolo por cumplir un cuadrito de que ya lo hice, posiblemente aquella persona que lo reciba lo lee y diga, wow, necesitaba esto. Pero Dios te va a juzgar a ti porque sabe que tu intención no era esa persona, era simplemente checar tu recuadro espiritual, ¿no? Ok. Hoy leí, hoy oré, hoy di un folleto. Dios me va a poner una estrellita en la frente espiritual. No, lo que está diciendo, a ver, y si te preocupas mejor por salvar tu relación, que tu esposa ya se está apartando de ti y tus hijos ya no te pelan, pero tú sí estás cumpliendo tus... Sí, a lo mejor primero lo que tienes que arreglar es tu situación, ¿verdad? Digo, ya sea, por el que lo está escuchando, o sea, como estudiante, como profesionista, como hijo, como hermano, como novio, como novia, como Tal sea, cual. ¿verdad? Y ya después, digo, con manteniéndote firme, ¿no? La fe de Cristo, ahora ya puedes compartir y puedes, ahora sí, tú, ¿cómo dijimos esta palabra? Pues motivar o no sé Exacto. qué palabras hasta a otras personas, ¿no? Exhortar a otros. Personas. Yo te puedo decir que, y bueno, coincidimos gracias a Dios en que incluso en nuestra etapa tenemos una pareja y Dios quiera y pronto vamos a sentar cabeza, pero esto lo compararía a una relación amorosa. De hecho, decimos que tenemos una relación con Dios, ¿no? Y toda relación va acompañada con tiempo, con recursos, Con esfuerzo, palabras, también, sí. esfuerzo. Pero al principio era mucho más sencillo y creo que podemos coincidir, ¿no? O sea, al principio tú veías a Vale y era... Wow, o sea, literalmente vi Todavía. Todavía, ¿no? Sin, Tal cual. sin el punto. Ajá. Pero yo te puedo decir que en mi experiencia, literalmente era como si viera un arco iris y fuegos artificiales cuando la veía, ¿no? A Deira. Pero lo interesante es ver cómo con el tiempo esos fuegos artificiales, ese arco iris, ya no los veías tan fácil. Pero no era el problema de ella y no era el problema mío. Es que en nuestra mente tenemos varias neurotoxinas, oxitocina, serotonina, dopamina, que con el tiempo, cuando conocemos a alguien que nos agrada, se detonan completamente y es como si estuviéramos drogados, tal cual. Es el mismo efecto, sin embargo, con el tiempo se empieza a normalizar y ahora tenemos que esforzarnos para mantener viva ese amor, esa emoción. Son las acciones las que demuestran realmente si la amas o no. Y lo mismo es con nuestra relación con Dios. Al principio, como decían aquí... A lo mejor la emoción, ¿no? De que algo cambió. Pero es que tenemos que darnos cuenta que la emoción va ligada a un pensamiento. Y el pensamiento se tiene que mantener con la acción. Uh-huh, claro. Entonces, si tú dices que amas a alguien y piensas que vas a hacer cosas tangibles para seguir ese amor, vas a dedicarle tiempo a invitarla a cenar, le vas a preparar de cenar, o la vas a invitar al cine, la vas a llevar a citas, vas a pasar tiempo con ella. O sea, todas estas cosas son acciones intencionales que te lleven a mostrar ese amor, esa dedicación. Y lo mismo es con Dios. Sí, bueno, Dani, no sé, creo que también, por eso mencionamos al principio este famoso capítulo 11, ¿no? De campeones, de los campeones de la fe, porque precisamente muestra cómo con fe y acciones, cómo lograron un... De hecho, ahorita estamos leyendo el capítulo 10, al final. Sí. El que sigue dice... Un resultado. Dice, la Reina Valera 1960, como decimos tradicionalmente, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero a mí me gusta mucho más la traducción de la nueva traducción viviente, que ojo, es lo mismo, sin embargo, con palabras actuales, actuales o que
intenta manifestar la intención del autor al escribirlo. Ok. Pero dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Yo te puedo decir que a mí se me hace más tangible o más centrado en la realidad cuando lo escucho de esta forma. O sea, ¿por qué te puedo decir? La fe demuestra, o sea, tangibiliza la realidad de lo que esperamos. O sea, si tú esperas amor, pues estás confiando en que va a tangibilizar esa realidad, va a tangibilizar en actos físicos la forma en la que te ama. Si tú dices que amas a Dios y confías en Dios, vas a tangibilizar en cosas físicas, en cosas o sea, que puedes actuarlas. Sí. Esa fe, esa confianza que tienes. Dice, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Claro. Tú no puedes ver el amor es una idea. Tú no puedes ver la confianza, es una idea. Pero sí puedes mandarle una carta a tu novia, ¿no? O puedes literalmente ir y compartirle a tu papá, a tu mamá y decirle que le entregaste tu vida a Jesús y que ahora en adelante quieres dedicarle tiempo a Él, porque Dios dice que debemos honrar a nuestros padres y nuestras madres, y eso nos va a alargar nuestros días, y estamos confiando en Dios al buscar honrar a nuestros padres con acciones. Entonces, por eso, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos y es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Así es. Y despuésito de eso, si puedes leer el 4 o el 5, empezamos a ver cómo aquellas personas de la Biblia literalmente demostraron la realidad de lo que ellos esperaban. ¿Sí puedes leerlo? Desde el 6, de hecho, dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Por ejemplo, o sea, ahí se ve ahí intencionado, ¿no? Exacto. Acción intencionada. Dice, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Dice, por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Bueno, luego viene, dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba, incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Y bueno, hay más personajes, ¿verdad? Como Isaac, como Exacto. Jacob, ¿verdad? Y date cuenta, Beto, cómo es que dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande. Fue por la fe que Sara tuvo un hijo a pesar de que era estéril y anciana. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio. Fue por la fe que Isaac prometió a sus hijos Jacob y Esaú bendiciones. Jacob, cuando ya era anciano, estaba por morir, bendijo a sus hijos. O sea, te habla de fe y acción. Fe y acción. Fe y acción. ¿Cómo se demuestra, como aquí dice, cómo se demuestra la realidad de lo que esperas? ¿Cómo demuestras a alguien que se dice ateo que Jesús es real? Con tus acciones. En un mundo donde todas las personas prefieren drogarse, meterse ansiolíticos, llevar la vida loca, desenfrenada, y decir que ahora sí que el matrimonio no existe y es mejor andar en unión libre y todo, ¿cómo manifiestas que lo que Dios mandó es lo correcto y que Dios existe, tú viviendo una vida que inspire a seguir a Dios? Ok. Así dice al principio, ¿no? Dice, por su fe la gente de antaño gozó de una buena reputación. Exacto. O sea, eran pues un buen ejemplo, ¿no? Y por ejemplo, Beto, me comentabas la parte de que pues tú creías que se metían a debates innecesarios, ¿no? Sobre si Jesús o no es mayor que Melquisedec, o es mayor que los sacerdotes, o si Jesús es mayor que los ángeles, esas cosas como que más teóricas, ¿no? Pero te das cuenta, eso no dice que demuestra la fe. O sea, la fe no se demuestra en cuánto conoces versículos, no se demuestra en qué tan bonito oras en público, ¿no? De hecho, hay un versículo, digo, si me das chance de leer, en el capítulo 13, versículo 8, dice, Jesucristo es el mismo ayer,
hoy y siempre. Así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende de reglas sobre los alimentos que de nada sirven a quienes la siguen. O sea, siento que puede hacer referencia, bueno, o que hace referencia a eso, ¿verdad? O sea, no te desvíes por otras ideas, bueno, dice de ideas extrañas, ¿no? O sea, dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y tal cual, esas ideas extrañas son, hay que ser muy sincero. Por ejemplo, los griegos son famosos por ser filósofos, ¿no? También los romanos. Y ahorita la filosofía está más popular que nunca. He visto temas de los estoicos y Diego Rosari. No, y cada etapa cambia, o sea, cambió el pensamiento. Pero ¿no? hay que darnos cuenta cómo es que el ser humano tiende a ponerse a pensar y a filosofear cosas cuando no está ocupado. Ok. Cuando no está poniendo en acciones aquello en lo que dice que cree. Ok. Entonces ahorita vemos personas que se ponen a debatir y se ponen a realmente a perder tiempo en ideas extrañas como si realmente vale la pena o no el matrimonio monógamo, o si realmente no fuimos hechos para estar con una sola pareja, o que si todo es parte de una simulación y existen seres extraterrestres que están controlándonos. O sea, yo lo que les diría es, pónganse a pasar el tiempo en resolver las heridas internas que tienen con sus papás. Pónganse a prepararse, en volverse seres humanos competentes que van a dejar un mejor futuro para sus hijos. O sea, estamos perdiendo el tiempo en ideas. Que finalmente no llegan a nada, ¿no? Como dice aquí, o sea, a ver, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que no te dejes cautivar por ideas extrañas, porque tu fortaleza espiritual viene de Dios. Y si nos damos cuenta, si me puedes ayudar leyendo en el capítulo 1, Beto, sí. Hay un versículo que es del 11 al 12 que está hablando de Dios. Bueno, perdón, desde el 10 hasta el 12. Dice, también le dice al Hijo, Señor, en el principio echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Ellos se desgastarán como ropa vieja. Los doblarás como un manto y los desecharás como ropa usada. Pero tú siempre eres el mismo. Tú vivirás para siempre. Entonces, en el principio está hablando de Dios, aunque dice que se lo decía al Hijo, a Jesús, pero como aquel que siempre es el mismo y vivirá para siempre. Al final dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Sí. Inicio y cierre. Pero se mantiene siempre igual. ¿Qué quiere decir? Que lo bueno siempre va a ser lo bueno. Y lo malo que Dios dice que es lo malo, siempre va a ser malo. Y qué curioso que después, en el centro, en el capítulo 5, en el versículo 14, dice que tenemos que comer alimento sólido para que pongamos en práctica el distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, si queremos distinguir entre lo bueno y lo malo, debemos de confiar en que Dios siempre va a decirnos lo que es lo bueno y siempre va a decirnos lo que es lo malo. Entonces, si el día de mañana llega un compañerito tuyo a decir, es que Dios me reveló que debemos de acostarnos, es como, bandera roja, o sea, córtalas para siempre. Debemos de tener muy en claro ese discernimiento entre el bien y el mal que nos lo da Dios. No tenemos la capacidad nosotros de decidirlo. Hay un versículo que dice que, si mal no recuerdo es en Jeremías, dice que hay de aquel que a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Y así arrancó pues tú te acuerdas, ¿no? O sea, en Génesis 3, cuando Adán y Eva comen, era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahí empezó ahora sí que el tráfico sexual y la pornografía y las violaciones y los delitos y los homicidios, o sea, todo a raíz de que una persona decide decidir por sí mismo y no confiando en Dios. Porque Adán imagínate, a mí me pone muy triste cuando me pongo a pensar y digo,
Adán pudo haber sido el primer campeón de la fe. Imagínate, Hebreos hubiera empezado diciendo, por la fe, Adán no se dejó guiar por la tentación de la serpiente y no comió del árbol. Me había puesto a pensar en eso. Pues sí, qué es triste. cierto, sí. Adán perdió la oportunidad de ser el primer campeón de la fe. No me gustaría yo perder también esa oportunidad. No me gustaría yo perder esa oportunidad de que el día de mañana me dijeran, por la fe, Daniel se preparó y decidió formar una familia de acuerdo a lo que Dios le decía y no se dejó por la tentación que le decía el mundo de decir, no te cases, vive con tus papás hasta que tengas 40 años. Sí, o sea, no es el propósito de Dios finalmente. Pero es una decisión. Y es Dios quien te da el discernimiento, ¿no? Y es como en tu caso, en tu carrera. O sea, tú, dime, ¿cuánto tiempo te la pasaste estudiando para el examen más difícil que tuviste en la carrera? No, pues, o sea, muchos días. O sea, conlleva mucha preparación. Pero cuando pasaste el examen, ¿qué te dijiste a ti mismo? No me acuerdo, pero... No, pues, digo, obviamente, pues es un momento así como, pues, que te sientes bien, ¿verdad? O sea, dices, ¿vale? Orgulloso de que, pues, valió la pena el estudio, Exacto. la preparación, ¿no? ¿Qué te dijeron tus papás? ¿Qué te dijo Vale? ¿Qué te dijo tu hermana? Ah, pues contentos todos, felices. Esa es la aspiración que deberíamos de llegar todos. A decir, este chavo se la rifó por la fe en Dios. Se la rifaba día con día levantándose temprano, diciéndole que no a ciertas fiestas, diciéndole que no a ciertas, pues sí, tentaciones a irte por lo cómodo. Pero tan sencillo. Yo te lo puedo decir y sé que Vale me lo va a respaldar, pero tú muestras tu amor hacia ella yendo todos los días o los días que las ves por ella a su casa, sabiendo que tú vives lejos. Ahí se muestra la fe y ahí se muestra el amor. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar el amor de Dios? En que tú no te dejes engañar por ideas extrañas y confíes en que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Mantenerse firme, ¿no? Y como mencionabas, ¿no? O sea, crecer en esta fe en Cristo, ¿no? Exacto. Y para terminar, y yendo ahora sí cerrando esta increíble carta de los Hebreos, ayúdame, porfa, como que a ir cerrando esas comparaciones que hace de Jesús y para pues, adentrarnos ya un poco más a detalle hacia lo más tangible que da el autor a sus lectores. Ok. Bueno, entonces platicamos que este autor muestra a Jesús como la manera superior a todas las formas en las que Dios se manifestaba antes. Por lo tanto, podemos concluir que Jesús es la palabra de Dios. Claro. Platicamos también acerca de que el autor comparaba a Jesús como un guía hacia la tierra prometida. O sea, por lo tanto, sabemos que Jesús nos ofrece pues una esperanza, ¿no? Sí. Una esperanza de entrar pues a esta tierra prometida, ¿no? Que es esta creación, esta nueva creación. Platicamos que Jesús es ese rey y sacerdote eterno y es el sacrificio perfecto, ¿verdad? O sea, porque, digo, volviendo al contexto, ya no necesitas realizar algo, no necesitas tú hacer algún sacrificio, sino Jesús ya pagó por nosotros. Sí, como hay gente, como lo platicábamos hace un momento, ¿no? La parte de que o sea, hay personas que creen que se puede perder la salvación como antes se perdía el estado de pureza, ¿no? Ya ves que antes había, bueno, en Levítico menciona que había, si comían ciertos animales o que se tenían relaciones, o que se tocaba un animal muerto, perdían su estado de pureza y tenían que hacer un ritual para lavarse y todo. Uh-huh. Y parte de ese ritual era matar un corderito o una vaca. Entonces, eso ya no aplica, ¿verdad? No aplica, porque ya Jesús hizo un sacrificio perfecto, ¿no? Entregó su vida, y su vida es capaz de perdonar los pecados para siempre, ¿no? Así es. Entonces, pues ya para terminar, pues estábamos diciendo de que en sí el autor lo que quiere es animarnos y retarnos y a esforzarnos, ¿verdad? A esforzarnos a que tomemos acción y tomemos en práctica en lo que decimos que creemos. Exacto. Que no se quede nada más en palabras huecas, sino que se vuelva realmente en algo tangible.
Entonces, pues escogimos ahí varios versículos que nos gustaría profundizar ya para terminar, que de hecho es los últimos 2 capítulos. Beto, si me ayudas leyendo el 10, 23 al 25, que ya lo habíamos leído. Sí, claro. Dice, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Tal cual, dice, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios va a cumplir su promesa. De nuevo, no lo que decíamos, no, ahora sí que no nos muevan esas ideas extrañas, sino firmes en lo que afirmamos creer. Así es. Pero sí dice que tenemos que pensar en formas de motivarnos unos a otros a seguir actuando, a realizar actos de amor y buenas acciones o bondad. Así es. Entonces habla de que es algo activo, ¿no? O sea, cuando vemos que alguien empieza a desmotivarse y empieza a pasar por problemas, hay que encontrar formas de motivarlo a que pues le siga echando ganas en su relación, le siga echando ganas en su carrera, en su relación con su papá, en su relación con su hermana, con su hijo, si es alguien que ya tiene hijos. O sea, tenemos que ver cómo los motivamos a que sigan actuando y no se vuelvan solamente personas pasivas que de plano no hacen nada. Y dice, y no hay que dejar de reunirnos como algunos lo hacen, porque muchas personas tienden a dejar de reunirse. Una, por el entorno, porque cuando van lo reciben casi hostilmente de ¿por qué no he venido? O hasta que te apareces, ¿no? O sea, pues de plano mejor ni ganas me dan de venir, ¿no? O por su propia conciencia, porque creen que para ir a la congregación o al grupo tienen que estar perfectos, cuando no es cierto. O sea, Jesús comía con personas imperfectas, eligió a personas imperfectas. Claro. Pero la fortaleza y el amor y el milagro de Dios se nota cuando una persona imperfecta se empieza a transformar y a preparar conforme va confiando cada vez más en Dios y va dando cada vez más pasos. Entonces, ahí es donde se muestra el milagro y la existencia de Jesús. Sí. Entonces, de nuevo, hay que animarlos a que no se sientan culpables por lo que han hecho, porque la culpa es uno de los peores enemigos, porque te lleva ahora sí que a exiliarte, a aislarte de los demás. Y lo importante no es que nuestro entorno sea un entorno de entendimiento, de compasión, como aquí dice, de motivación, ¿no? De hecho hay otro, más adelante, Dani, si me dejas leerlo, dice, hablando de esto de exhortar a otros, dice, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorna a ustedes y envenene a muchos. Otra vez esta parte, ¿no? De cuidar también, o sea, aparte de ayudar, ¿verdad? Cuidar cómo lo dices, ¿no? Exacto, tal cual, porque, como decíamos, ¿no? O sea, de que hasta que te apareces, puede ser que sembraste una semillita de amargura. Me gusta mucho esa metáfora de raíz de amargura. O sea, es como si la amargura fuera un árbol o un fruto, ¿no? que echa raíces y a ver cómo la quitas. Porque si hay personas que se enojan porque no las saludaste y resulta que usas lentes y no tenías puestos y no la reconociste y ya se hizo ideas en la cabeza diciendo, de seguro anda de creidito y de seguro anda de alzadito y por eso ya no me pela. Dice, esfuércense por vivir en paz con todos. Exacto, o sea, y se procuren llevar una vida santa, o sea, respalden, como dice, respalden lo que dicen creer. Es un tema de esfuerzo, es un tema de día con día levantarte y decidir, hoy no me voy a enojar con este chavo, hoy no me voy a enojar con la chava que me cae gorda porque es muy fresa. O sea, son acciones tangibles. Ajá. De hecho, dice
en el 12:25, tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. Pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó de escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. Sino está hablando de que ten cuidado de rechazar cuando Jesús o Dios está tratando de hablarte. Y me gusta mucho pensar que la forma en la que Dios habla al día de hoy no es solamente en la Biblia, es a través de las personas. Porque nosotros, como decía Pablo en Corintios, nosotros, ¿qué somos? ¿La iglesia qué es? ¿El cuerpo de Cristo? Y el cuerpo necesita una boca. ¿Y a través de quién va a hablar? De nosotros. Entonces, nosotros somos responsables de que si la palabra que Dios comparte es hueca o va respaldada con tus acciones, y si alguien que vive una vida, como aquí dice, vive una vida santa, como decía en el 12:14, te está tratando de hablar de una forma correcta, o sea, no de una forma que te juzga, sino de una forma compasiva, como lo hacía Jesús, y tú lo rechazas, aguas, como aquí dice, aguas de no negarse a escuchar a aquel que habla. Dice, no dice aguas, yo lo dije, pero dice, tengan cuidado. La nueva traducción según Daniel. Más actual, está bien. Lee el 13 del 1 al 2, porfa. Claro, dice, sigan amándose unos a otros como hermanos. No se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos que lo han hecho han hospedado ángeles sin darse cuenta. Así que otra vez habla de no nos olvidemos de brindar hospitalidad. La hospitalidad. Y que es amable, o sea, aprende a recibir bien a las personas nuevas, ¿no? Ok. Y no es solamente un tema de, por ejemplo, hay mucha gente que luego se clava, ¿no? De, ¿a poco he recibido seres espirituales en mi casa? A ver, sí, o sea, no es el punto. No es el punto. O sea, en primer lugar, todos somos seres espirituales, nada más que tenemos un cuerpo, ¿no? Segundo punto, ángeles pueden significarse también mensajeros. Entonces, tú no sabes si estás recibiendo a un chavo de otra iglesia, por ejemplo, de Toluca o de Guadalajara o así, y va a ir de regreso a Guadalajara y va a decir, no hombre, los de Monterrey son unos fresas orgullosos, alzados, codos. Se tiene que llevar una buena imagen, ¿no? ¿Qué impresión se va a llevar de ustedes, no? Y si alguien viene, y supongamos, ahora sí puede haber veces que un ángel venga, pero es ya la excepción, ¿no? Digo, yo no visito muchas veces las iglesias, ¿no? Pero lo importante es ser hospitalario. Recibe de buena manera a aquellos nuevos. Okay. No seamos como esos Shreks que dicen que lo mejor de las visitas es cuando se van, pero no, hay que ser hospitalarios. Y por último, pues cerramos con lo que empezó la carta, ¿no? El 13, 8 al 9. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende de reglas sobre los alimentos que de nada sirven a quienes la siguen. Y creo que ya quedó muy claro el punto. Debemos de esforzarnos por entender y comprender quién es Dios, quién es Jesús, para que entonces tomemos su sabiduría, la sabiduría que Dios nos dio, para discernir entre lo bueno y lo malo, entre las ideas extrañas, entre las ideas que quieren sembrar división. Y pues bueno, me gustaría, Beto, si pues nos dijeras, ¿cuál crees que es ahora sí que el objetivo que pretendía esta carta, ¿no? ¿Cuál crees que es el mensaje que te llevas de esta carta? Bueno, digo, todo fue importante, pero a mí, o sea, en lo personal es esto, ¿no? Que uno debe crecer en la fe en Cristo, ¿verdad? O sea, y tomar acción ante eso, ¿no? ¿Y si no lo haces? No, pues digo, nosotros ya creemos en Cristo, ¿verdad? Pero te pierdes de la bendición, ¿verdad? ¿Y qué más? ¿Qué más puede pasar si te mantienes, como dice, como un bebé espiritual? ¿Qué más puede pasar? Pues, de que no crezcas. ¿Qué pasa? Va a ver muy gacho, pero ¿qué pasa con estos chavos que nunca crecen? Que son como los Peter Panes eternos. No, pues no sé, o sea, a lo mejor el propósito que Dios tenía de tu vida, pues no se va a realizar, ¿verdad? O sea, como decíamos, nos convertimos en esos Adanes que tenían la oportunidad y la dejaron ir.
Y pues nada, yo quisiera concluir hablándote a ti y diciéndote que si te incomodó esta carta, a mí también. Y ese era el objetivo. El objetivo del autor de Hebreos también era incomodarnos y picarnos esa costilla incómoda y llevarnos a actuar, llevarnos a respaldar lo que decimos creer con nuestras acciones, con nuestro andar. Que no seamos puras palabras. El mundo actual está lleno de puras fotos e imágenes, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, todo esto son formas de manifestar algo que no somos. Hay personas que pueden manifestarse como personas súper exitosas, súper emprendedoras, que son perfectas en redes sociales, pero cuando entra a su casa es un desorden, su novia lo cortó, está en depresión, está tomando ansiolíticos, tiene problemas en la masturbación, nadie quiere estar con él, pero en Facebook y en Instagram, wow. No, todos quieren su vida porque sube fotos bien bonitas de viaje, pero estás endeudado hasta más no poder, ¿no? Y que no nos pase eso a nosotros, que no seamos ese Adán que pudo haber estado encabezando el capítulo 11 de Hebreos, pero por no confiar en Dios, lo perdió. Y no queremos ser nosotros aquellas personas que por decir que confiamos en Dios, pero no actuar, perdamos esa oportunidad. Así que te invito a que me acompañes orando y le pidamos a Dios, si es que, en primer lugar, si todavía no le has dado la oportunidad de que entre a tu vida, que le pidas perdón por vivir una vida, pues, doble, una vida que dices creer, pero pues no la respaldas, y por aquellas cosas escondidas que no quieres que las demás personas se den cuenta, pero que Dios las tiene en mente y las conoce. Pero nos da la oportunidad de pedirle perdón y ponernos a cuentas con Él para que nos restaure y nos transforme en aquellas personas que siempre debimos haber sido, porque Él fue el que nos creó. Así que acompáñame a orar. Amado Padre, pues estamos aquí un día más de nuestra vida, Padre. Pues venimos ahora sí que humillados, Señor, porque pues nos vemos exhibidos ante ti, Señor. Sabemos que no podemos esconderte nada y aún así nos esforzamos como lo hacía nuestro antepasado Adán, cubriéndonos nuestra, Padre, desnudez con hojas y con ideas y con palabras, Señor, pero que al final tú ves todo, Señor. Te quiero pedir perdón por todas esas veces que pensé que podías brincarme la autoridad, que pensé que podías salirme con la mía, pero que al final siempre me veía descubierto, Señor. Perdóname, Padre, quiero cambiar mis malas actitudes, quiero cambiar mis malas formas de vivir, quiero cambiar, Señor, y convertirme realmente en ese ser humano que tú me pensaste cuando decidiste crearme, Señor. Acepto la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, Señor, apropiándome ese sacrificio que Él hizo, ese sacrificio perfecto, Señor, y confiando en que Él es el mediador entre tú y entre yo, Señor. Padre, pues, dejo que Él entre a mi corazón, le pido que por favor Él lleve el mando de mi vida y me ayude a discernir entre lo correcto y lo incorrecto, porque pues estos últimos tiempos me he dado cuenta que yo no puedo, Señor, que mi mente y mi entendimiento es muy corto a comparación del tuyo, y confío en que tú lo que quieres para mí es lo correcto, que tú lo que quieres para mí es el bien. Padre, pues lleva tú mi vida y confío en ti, en que vas a llevarme a cumplir el potencial, Señor, que tú me pusiste. Todo esto quiero pedirte y agradecerte en los únicos méritos de tu único Hijo Jesús. Amén. Beto, pues muchas gracias. Me fascina poder compartir contigo. Felicidades por ya haber terminado la carrera de Ingeniería Civil. Gracias, amigo. Y si pudieras compartirles un mensaje, unas breves palabras a alguien que está escuchándonos por primera vez y que decidió el comenzar a seguir a Jesús, ¿qué le dirías? Pues igual, lo mismo que dice esta carta, ¿no? O sea, que se mantenga firme, ¿verdad? Que procure crecer
que no se estanque, ¿verdad? Digamos, en su conocimiento, más bien que se ocupe en conocer más de Cristo, ¿no? Y tratar de agradar a Dios, ¿verdad? Yo te puedo decir, Beto, que tú eres alguien que inspira y que motiva a seguir a Jesús, porque veo cómo llevas tu relación con Vale, tu relación con tus padres, incluso la forma en la que llevaste y estás llevando tu carrera profesional, inspira. Y hace mucha falta eso. Al día de hoy estamos llenos de cosas que, en lugar de inspirar, nos desmotivan y nos desilusionan. Pero son las personas que respaldan lo que dicen creer en su vida diaria, con sus papás, con sus hermanos, con sus relaciones con sus parejas y consigo mismos, incluso, que se cuiden, las que motivan a creer en Dios y que Él tiene un mejor plan para nosotros. Así que muchas gracias, Beto. Gracias, amigo. Y nos vemos a la próxima.